Voy a buscar el material. Supongo que ya Javier les ha mostrado más o menos. Sí, no sé, digo yo, ya les mostró más o menos para los que lo hacen por primera vez, de dónde obtener el material. A ver, levante una manito quienes lo hacen por primera vez. Abajo tienen la manito, levántenla quien lo hace la materia por primera vez. Bien. Cualquiera que conteste, ya Javier les mostró más o menos de dónde bajar el material, los software que vamos a usar, o el software, por lo menos primero. ¿Alguien? Profe, perdón que me meta. Yo fui a la primera clase y no, creo que no mostró el campus. Lo que mostró dejó atrás los métodos de evaluación y habló junto con Jorge sobre algunos conceptos y tips, y después, eso fue 1 hora y pico, y después arrancó con los contenidos del primer material. Bien, gracias, Mela. Bueno, entonces comparto pantalla. Dale. Yo ingresé con mi usuario y contraseña, informática aplicada. La URL es la que tienen ahí arriba, campus.fc/eduar. Claro. Si no, yo elijo, bueno, googlean y elijan campus virtual FCEIA y les va a pedir el ingreso, ¿no? Le va a aparecer la opción de ingreso. Informática aplicada. Y nosotros, bueno, por supuesto acá están los links de clase y el material de estudio, ¿no? Información académica, como la presentó la clase pasada, el martes. Esto es el material de estudio de teoría. De esta parte de teoría, ¿no? De esta parte material de estudio laboratorio y programación. VisualFox, comandos y funciones para tablas, y VisualFox, comandos y funciones de programación. Estos dos son los apuntes con los que vamos a comenzar a trabajar. ¿Sí? Y con la práctica 1, que es esta. Bien. Práctica 1. Y con estos archivos. También yo los voy a bajar. Si quieren, vaya entrando, bájenselo, como así es, y después mostrarle de dónde bajarse el Fox. Acá. En el mismo. Ya ahí ya me estoy bajando los archivos porque con estos dos vamos a trabajar. ¿Qué más decías? El Fox, el portable, está por ahí. Arriba. Ahí está. Versión portable y reducida. Este también. Esa es una compilación que está se hizo. .zip, ¿sí? Claro. Está zipeado, o sea que hay que descomprimirlo. Esa es una versión que se hizo para la cátedra, sí, es una versión súper reducida del Fox, pero para lo que nosotros vamos a mostrarles está muy bien, alcanzan, no hay ningún problema. Se lo bajan el archivo zip, no necesitan instalarlo, simplemente descomprimen ese archivo zip en cualquier carpeta donde lo quieran guardar y después simplemente lo ejecutan y cualquier cosa que tengan problemas, que no lo puedan ejecutar por alguna razón y qué sé yo, bueno, siempre están los horarios de consulta, se conectan ahí y pueden compartir su pantalla y los guiamos y
y si le surge algún problema, vemos cómo lo solucionamos. Ujú. Bueno, yo igual voy a apagar porque si no se me corta. Entonces, Profe, perdón, una consulta. En los horarios de consulta de programación, ¿cuándo van a ser? y los podemos poner los martes después de clase de teoría a la hora que ustedes quieran. Yo particularmente curso y creo que algunos estamos en la misma situación. Cursamos justo a las 6 cuando salimos de teoría y es presencial. ¿Qué día pueden, o sea, qué día quieren ustedes virtual la clase de consulta? No sé, yo particularmente jueves o viernes o miércoles antes de las 5 puedo, pero no sé el resto. Yo también, profe. Igual que Ornella. ¿Viernes a qué hora? ¿A las 4? Sí, puede ser. Bueno, si no dejamos viernes a las 4. Sí, viernes 4 o 5 virtual sería, profe. Sí, o a las 5, virtual, sí. Sí, por mí si es a las 5 mejor. Virtual. Bueno, entonces a las 5, virtual. En este mismo link de programación. Dale, profe, genial. Si hay algunos que están poniendo en los comentarios que sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar con... A ver. Dijimos entonces que íbamos a trabajar, yo ya bajé los ejercicios, con estos ejercicios vamos a trabajar y vamos a comenzar a ver esta práctica. Dice, la práctica 1, ya empezamos directamente con los ejercicios. Dice, con referencia y a medida que van apareciendo los comandos que necesitamos para resolverlo, bueno, se explican los comandos y se resuelven los ejercicios. Con referencia a los alumnos de un curso, crear una tabla de nombre alumnos con la siguiente estructura. Legajo, carácter de 8, apellido, carácter de 20, nombre de 20, nota 1, real, o sea, numérico de 3 lugares con 0 decimales y que admite valores null. Nota 2, el campo nota 2, numérico de 3 lugares que con 0 en la parte decimal y admite valores null, y una condición, un campo condición con un carácter y que admite valores null. Entonces, acá lo que nos está pidiendo entonces es crear una tabla. ¿Cómo hacemos entonces para crear una tabla? Primero, antes de crear la tabla, tenemos que indicar cuál va a ser nuestro directorio de trabajo. Yo recién bajé los archivos, me creé una carpeta en este equipo, documento 2003, segundo semestre, informática aplicada, y acá voy a trabajar, voy a copiar este directorio porque quiero que todo lo que cree se me guarde en esta parte, ¿sí? En este directorio. Yo ya abrí el programa Fox. A ver, acá lo tengo abierto 2 veces, sí. Mostrarle, Inés, desde el directorio cómo lo ejecutan. Sí. Entonces, fíjense que acá yo estuve cerrando. Abrí la ventana. No sé, necesito a través de una ventana de comandos. A partir de esta ventana voy a empezar a ingresar los comandos, ¿no? Los comandos que quiero ingresar. Esto quedó de antes. A ver si es verdad. Voy a poner otro nuevo para que no... A ver, otro Fox. Me lo abre lo mismo. Bueno. Me deja lo anterior. Bueno, entonces, ¿se entiende cómo abrir Fox?
No entiendo, Javier, qué querías en particular vos que muestre. No, que le muestres del directorio cuál es el doble clic, dónde tienen que ejecutar el Fox, porque como no lo instalan, ¿cómo ejecutarlo? ¿Cómo abrirlo? Bien. Vos decís que lo baje de la página. No, desde tu directorio. Porque yo lo tengo instalado al mío. Claro. ¿Vos querés que baje este portable? Acá. No, bueno. ¿Que haga todos los pasos? No sé, no sé por si a alguno no le queda claro cómo hacerlo, digamos, ¿no? Yo lo que hice es bajarlo, este botón derecho, lo tengo que extraer sí, acá mismo que lo extraiga, lo que pasa, y acá doble clic, y busco este, y ahí lo tengo, a Fox. ¿Se entendió? Pero bueno, no me va a dejar hacer nada ahora porque el antivirus me avisa que hay que quiso ejecutarse ese programa. Voy a cerrar uno porque tengo dos Fox. Bueno, entonces, vieron que haciendo doble clic, ¿y cuál elegí? De todos dentro de informática aplicada, bajé el punto zip, botón derecho, por las dudas, extraer y le dije que si quieren lo pueden cambiar el nombre del fichero. Bueno, le dije que en esta carpeta, que extraiga todo. Y en esa carpeta de VisualFox portable copia, extrajo todos los archivos. Elegí el VisualFox exe, ese doble clic y ahí se ejecuta. ¿Se entendió entonces? Voy a trabajar en ese mismo directorio, en este... Ay, no, acá no. Bueno, yo ya lo copié en el directorio anterior. En el directorio que tengo de los archivos del Excel, entonces, yo miro el actual directorio con el signo de pregunta, curdir, directorio actual, paréntesis, enter, me aparece el admin. Yo porque lo tengo instalado en esta parte, en user, admin, documents, proyectos de VisualFox. Entonces, el primer comando que estoy ingresando es el signo de pregunta, que el signo de pregunta es como un print, imprimir en pantalla, es la salida pantalla. Curdir. Es el actual, ¿no? El directorio actual. Dir de directorio, paréntesis. ¿Cuál es el directorio actual? Es este, no es el directorio que yo estoy buscando. El directorio que yo estoy buscando es el directorio donde bajé todos los archivos. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Change directory, o puedo cambiar el directorio. O sea, no podría ir bajando de directorio hasta llegar al directorio que yo espero, o bien lo puedo indicar directamente set default to y entre comillas el directorio donde quiero que él sea por defecto. Ya no quiero más usar este directorio donde está instalado el programa, sino mi directorio donde va a encontrar todas las carpetas, todos los archivos con los que voy a trabajar. Creo que voy a tener que hacer. A ver. Acá. En este directorio que yo me había creado recién, copiar. Control V corta. Y entre comillas, enter. Me fui hasta arriba, puse enter y se me ejecutó el curdi. User, admin, documents, mis documentos, ¿no? 2023, segundo semestre 2023, informática aplicada. Entonces, ese va a ser mi directorio de trabajo actual. Todas las carpetas o
las tablas que voy a crear ahora, y todo va a quedar acá en este directorio. Después lo tengo que buscar en ese directorio. En este directorio, fíjense, hasta ahora tenemos el portable y el ejercicio 1, XLS y TXT, ¿no? Dos archivitos, pero no hay nada creado. Bueno, entonces nos pedía en el primer ejercicio crear una tabla. ¿Sí? Nos decía crear una tabla con legajo, apellido, el campo legajo, el campo apellido, el campo nombre, nota 1, nota 2 y condición. Una tabla es un archivo en disco, va a ser el archivo. ¿Y cómo va a ser ese archivo? Se va a llamar alumnos, con esas estructuras. Entonces, con el comando create, vamos a crear la tabla alumnos. Create, enter. Ponemos create y enter y nos va a preguntar cómo se llama la tabla. Nos dice por defecto tabla 1, no, tabla 1 no, alumnos. Alumnos, DBF. ¿Dónde se va? Fíjense que dónde se va a crear en informática aplicada, en todo ese directorio. Guardar. No se encuentra. A ver. No sé por qué no me deja crearlo. Vamos a cancelar. Vamos a poner set default otra vez esto. Bueno, me queda ahí. No me cambia. ¿Qué pasa? Debe ser porque tengo. No, es el único. No sé por qué no me cambia ahora el directorio. Lo voy a crear, no importa, lo voy a crear acá. Ay, a ver. Documentos 2023. Ay, no. Es segundo semestre, info aplicada, acá. Y se llama alumnos. No me deja, no se encuentra el archivo, compruebe el nombre de archivo, inténtelo nuevamente. Bueno. A ver si me deja acá. No sé qué ejecuté recién. No me lo deja crear. Profe, si cuando pones crear, el create, después si le sacás el punto DBF en la ventana, ¿no te lo deja guardar? A mí ya me dejó guardarla por eso. Yo Bueno. borré y le puse alumnos y la guardé. A ver si a mí... como bajé los archivos en el otro directorio, voy a buscar otra vez. Documentos. Segundo semestre. No me deja. Qué raro que no me deje. Si lo dejo tabla 1, no, nada. Espera, voy a cerrar. Creo que, ¿sabés qué pasa? Que al querer bajar el archivo, esperen que dejo de presentar. Al ejecutar y me quedó no me deja crear nada, Javier, el antivirus. Me hizo eso el antivirus. Puede ser, desactivarlo si no. Sí.
Lo estoy desactivando. A ver si ahora me deja que. Sí, ahora sí. Bien. Vamos a compartir. Sí, el antivirus, sí, por ejecutar, lo detectó que ejecuté un exe. Muy bien. Entonces acá voy a crear alumnos. Y por defecto ya me pregunta cuáles son los campos. De acuerdo a lo que dice acá el enunciado, tenemos entonces legajo, me voy a mirar donde lo tengo. Legajo, entonces, carácter de 8. Apellido, carácter de 20 lugares. Y así tenemos que, o lo escribimos, ¿no? Nombre. Creo que te falta una L en apellido, me parece. No, está todo nombre. Sí, sí. 20. A ver, buscar mi enunciado porque ahí no lo veo. Y no, si no. Entonces, nombre, también carácter de 20. Después pide nota 1, numérico de 3 lugares y que acepte valores nulos. Nota 1, tipo numérico 3 lugares, 0 para la parte decimal, y acá en la columna null lo tildamos que sí acepte valor nulo. Nota 2 también es numérico que acepte 3 lugares, 0 la parte fraccionaria y que acepte valores nulos. Y por el último campo, condición. Condición que también es de carácter, ocupa un lugar y permite valores nulos. Bien, esto es entonces la tabla alumnos que tiene estos campos, esta estructura de datos. Todavía no tiene ningún valor, solamente es la estructura. En índices no tiene ningún índice creado asociado a esta tabla. Y acá ya dice que en la solapita tabla, dice que no tiene ningún registro, 0 registros, hay creados 6 campos y la longitud es la cantidad de byte que ocupa, que es la suma de todos estos bytes. Aceptar. Agregar ahora, no. Voy a ver cuál es el CURDIR, porque me parece que le estoy guardando user Microsoft. A ver, ¿dónde? Yo lo quiero guardar acá. Entonces, set default to, comillas, ya estoy por defecto, porque recién acá me pareció que le estaba creando en otro lado. La voy a cortar y la pego acá a alumnos.
No me deja. Porque la tengo abierta. Sí, la cierro. La cierro, así la puedo cambiar de directorio. Bien, me quedo acá. Bueno, entonces, la voy a abrir. Recién la cerré con Close Table, la cerré para poder cambiarla, moverla, porque la estaba creando en un directorio, o sea, dentro del VisualFox portable, no quería ahí, la quería en el directorio de informática aplicada. La cerré para poder trasladarla, cortarla y pegarla, y ahora la tengo, al quedarme cerrada, la tengo que volver a abrir. Use alumnos. Y entonces, ahora sí voy a poder ver alumnos. Fíjense que alumnos me da el directorio donde se encuentra, registros ninguno, y está abierto en modo exclusivo. Con el comando Browse puedo ver el contenido de esta tabla. Está vacía, solamente está la estructura de los campos que recién creamos. Y para agregarle valores, porque el siguiente ejercicio pide ingresar manualmente, ingresar un registro manualmente, después nos dice ingresar un registro en blanco y eliminar los registros ingresados en el ítem B y C. Bueno, entonces vamos a ingresar manualmente. Bueno, con el comando append, enter, ingresamos legajo, puede ser L13, apellido López Díaz, así, nota, saco un 10. Después tenemos, por ejemplo, el apellido, vamos a poner P de Pérez 456, Juan Pérez Juan, y también le vamos a poner un 8 y un 7. Cerramos. Queremos ver qué datos con Browse, con el comando Browse, vemos el contenido. Tenemos entonces, nos aparece en el pie al final del programa, nos aparece que vemos que acá hay un puntero de registro que me está indicando que está en el segundo registro de 2. Si yo hago clic en el primero, indica que está señalando el primer registro de 2. Y entonces, acabamos de agregar 2 registros. Bueno, si eso lo hicimos manualmente, si queremos agregar un registro en blanco con el comando, fíjense que el puntero está al principio. Y yo voy a ejecutar el comando append blank. El comando append blank, browse, automáticamente, browse es para que haga un refresco, se agrega al final de la tabla. Cada vez que se hace un append blank, siempre el append blank se agrega al final. ¿Y qué hace? ¿Qué es append blank? Agrega, habilita en blanco valores, quiero decir, agrega en blanco cada uno de estos campos, a cada uno de los campos del registro, ¿no? Cuando se agregó un registro en blanco. Y el tipo de dato va a coincidir con el tipo de dato de cada campo. Si teníamos carácter, bueno, va a agregar en blanco los caracteres. Y acá en este caso va a permitir, habilita este registro para ingresar valores numéricos, tanto en nota 1 como en nota 2. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para agregar? Mediante comandos. Donde está posicionado el puntero, que es el último registro,
con el comando replace, por ejemplo, legajo, with, le puedo agregar los valores. Como son cadenas de caracteres, lo tengo que ingresar entre comillas. Por ejemplo, A987 es el legajo. Entonces voy a tener que reemplazar el campo apellido. Es lo mismo mayúscula que minúscula. With, y lo voy a reemplazar con Álvarez y voy a reemplazar también el campo nombre, también puedo reemplazar las notas, etcétera. Puedo reemplazar directamente nota 1 con un valor numérico, por ejemplo un 9, puedo reemplazar nota 2 con un 8. De ahí van viendo cómo se van agregando campo a campo los valores. Bueno, entonces, después, ¿qué nos dice el enunciado? El enunciado dice, este fue ingresar un registro en blanco con el comando appendBlank y replace campo a campo para cambiarle los valores. Dice, eliminar los registros ingresados en el ítem B y C. Para eliminar, lo que hacemos es, hay dos formas. Podemos decir, bueno, eliminar todo, eso ya sería un SAP, que es lo que hace es copia la estructura en otro lugar, entonces se pierden todos los valores. Si no, lo que podríamos hacer es un delete all. Lo que hace el delete all es un marcado, un marcado que a cada uno de estos registros los marca para ser borrados, pero todavía no están eliminados, solamente están marcados. Entonces, si quiero eliminarlos definitivamente, tengo que ejecutar el comando pack. Entonces ya se pierde con browse, vuelvo a ver el contenido de la tabla alumno que está abierta, veo que está abierta, y no tiene ningún registro, ¿sí? Si por ejemplo yo vuelvo a escribir appendBlank y empiezo a ejecutar un browse, lo que yo hice fue seleccionar todos los comandos replace, una vez que tengo un appendBlank, lo selecciono, si yo le agrego appendBlank, enter, se ejecutó, me agregó otro registro en blanco. Si hago clic, fíjense que clic en la ventanita azul, en el nombre acá, se actualiza y marca el puntero de registro, ya está en el segundo. Lo que vamos a hacer ahora, yo recién lo que hice fue seleccionar todo y poner enter. Y se ejecutó uno debajo del otro los comandos, ¿sí? Vimos entonces una forma de borrar con delete y pack. Con delete, entonces, lo que se hace es el marcado, el borrado lógico, y con pack se elimina definitivamente. Pero dijimos que hay otra manera, que es SAP, y va a preguntar, ¿está seguro que quiere borrar todos los datos de la tabla alumno? Sí. Con browse vamos a ver que no quedó nada, que quedó vacía, ¿sí? Esto es lo que hace, copia la estructura en otra parte y por eso es más rápido que el delete y el pack, que esos dos pasos. Bueno, entonces, vamos a ver... Perdón, sí. una pregunta. Entonces, digamos, hacer un delete all y después un pack, que ahí haría un borrado físico, es lo mismo que ejecutar un SAP directamente, pero el SAP es más rápido, digamos.
Sí, Es más delete y eficiente. pack es lo mismo que el SAP, sí. Delete Bien. all, ¿no? Delete Sí, all y pack. bien. Y Suponiendo, vamos y a... si dejo, profe, todo marcado con delete all y sigo trabajando, ¿pasa algo, por ejemplo? No, Ah, ok. no. Por ejemplo, ahí tengo un legajo. Yo también lo puedo hacer manualmente. Acá ya lo marqué. Con delete ya está marcado y con recall lo desmarco, lo recupero. O puedo tener un recall all, desmarcar todos. ¿Sí? ¿Se entendió? Podría poner un pack, Sí, sí. ¿se entiende? Con pack hay un solo registro, entonces el puntero va a apuntar al único registro. Con pack lo que hice, a ver, browse, como no está marcado, no hice nada. Entonces dijimos que primero va un delete y ahí lo marco. Y con recall lo desmarco. Si tuviera más, delete all, marco todos y recall all, lo desmarco. Hasta ahí entonces, y acá, bueno, lo voy a marcar, delete y pack, que es lo Bien. mismo, y como se hizo el pack, pierde el enlace, browse. Y sí o sí, siempre el pack va acompañado de un delete. Previamente el primero delete, que es marcado, borrado lógico, y pack borrado físico, definitivamente. Bien, gracias, profe. Bueno, entonces, ya hicimos el B y el C, eliminar los registros, importar datos desde una planilla de Excel. Entonces esto, lo que vamos a hacer es, lo que está en el archivo, el archivo ej1p1.xls, lo vamos a agregar, ¿sí? Entonces, vamos a ejecutar. El archivo está vacío, la tabla está vacío. Y el archivo lo tenemos acá vamos a ver qué contiene. Yo lo voy a abrir yo lo abro con LibreOffice. Y acá vemos que no tiene ningún título, solamente tiene datos. La primera columna tiene los legajos, el apellido, el nombre, la columna de notas, nota 1, nota 2 y nada más. Lo cierro, si no, no voy a poder agregar nada si el archivo está abierto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer un agregado desde el archivo de Excel, ¿no? Entonces, para poder agregar la tabla alumnos, la tabla tiene que estar abierta y se van a ir agregando. Si tenía 5 columnas, se van a agregar la primera con la primera columna, la segunda se va a tener que coincidir el mismo tipo de datos de cada una de las columnas, y 3 de cadena de caracteres, después numérico, numérico y carácter. La última columna no existe, así que no se va a agregar nada. Para agregar el agregado va a ser un append también, pero ¿desde dónde? Desde el archivo ej1p1.xls. Y le tengo que decir el tipo. ¿Qué tipo es? Tipo XLS. Para poder agregarlo, tiene que estar en el mismo directorio, ¿sí? Si no, le tendría que indicar toda la ruta, todo el camino, C, 2 puntos, barra invertida, todo el caminito hasta donde se encuentra el archivo. Pero como está en el mismo directorio, solamente con el nombre. Desde ese, y lo ejecuté.
Fíjense que en la barra de estado dice 32 registros agregados. Y ahora el alumno, la tabla alumnos tiene 32 de 32. El puntero se fue al último. Fíjense, hago clic en esta barrita azul y aparece, esta es la ventana de comandos. Fíjense que si yo aprieto este botón, ventana de comandos, aparece, desaparece o aparece. Para poder ver la tabla, la hago que no se vea. ¿Qué pasó entonces? Donde hubo valores, se agregaron los valores. Donde no había nada, se completó con null. Y esto cuando trabajé con la tabla Excel. Bueno, ¿qué pasa con el enunciado? Porque también eso con XLS, ¿no? Pero si en lugar de importar los datos desde Excel, los quiero importar desde un archivo de texto, vemos entonces a ver este archivo de texto que contiene. Tenemos una columna legajo, coma, apellido, coma, apellido, coma, nota, nota. Bueno, entonces, son los textos, es un archivo de texto, no tiene cabecera, un archivo de texto separado por coma. Delimitado por coma cada uno de los campos. Entonces, tengo append from, el nombre es EJ1, ejercicio 1 de la práctica 1, TXT, y está delimitado el TXT, delimited with coma. Todos los campos están delimitados por coma. Y acá me apareció en la barra de estado 30 registros agregados. Vamos entonces, saco esto para ver, saco la ventana de comandos, dejo de visualizarla. Fíjense que ahora estoy en el último, en el número 62, y me doy cuenta que a partir de acá, de esta línea, se empezaron a agregar los textos, ¿no? El archivo de tipo TXT. ¿Por qué me doy cuenta? Porque se completa diferente. El campo condición que admite valor null no se completó con ningún valor. Lo mismo que nota 1 y nota 2. Si no había valores, si no había datos, no se completaba. No se completó con nada. Entonces, vamos a ver después que vamos a tener que hacer algunas modificaciones para poder trabajar con la tabla, para poder hacer los cálculos siguientes. Bueno, ya importamos los datos del archivo de texto, pero ahora nos dice que colocar P de promovido en el campo condición para aquellos alumnos que aprobaron ambos parciales. ¿Qué es un aprobado? ¿Qué les parece? La nota mayor o igual a 6. Claro, aprobaron ambos parciales, que nota 1 y nota 2 mayor o igual que 6, entonces que lo reemplace con una P al campo promovido. Bueno, vamos a hacerlo entonces. ¿Qué comandos utilizamos para que reemplace valores de los campos? Reemplace con un valor. Replace. Replace. Entonces, vamos a hacer un replace. Pero, ¿cómo tenía que ser este replace? Que todavía no lo habíamos visto. ¿Qué necesitamos? Que lo reemplace, que cumpla la misma condición para todos, ¿sí? ¿Qué tenemos que decir? Que reemplace cómo, con qué condición, porque si le agrego la condición lo va a hacer para todos. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Condición con qué? P para los que son mayores que 6. Es
condición con P, con la letra P, como un carácter entre comillas, pero le agrego la condición for el campo. No importa, que no tiene que necesariamente coincidir, no es case sensitive, o sea, nota 1, el campo nota 1, si es mayor o igual que 6, y al mismo tiempo el campo nota 2 sea mayor o igual que 6, si los dos son mayor o igual que 6, le estoy diciendo que lo reemplace con P. ¿Sí? Le estoy diciendo acá que reemplace solo los que cumplan esa condición. Al agregarle for, esa condición lo va a hacer para todos. Si yo no, control X, si yo eso no lo agrego, lo va a hacer este reemplazo donde está posicionado en este momento el puntero. Va a agregar la P. Fíjense, agrega la P donde está en este momento el puntero. Está en el último. Bueno, si yo lo ejecuto, queda ahí. Pero si yo le agrego la condición para que nota 1 mayor o igual que 6 y nota 2 mayor o igual que 6, enter, lo hace para todos porque le agregué la condición. Entonces vemos que lo reemplazó para todos los que cumplan ambas condiciones. Bueno, vamos a ver qué más dice ese ejercicio. Hicimos esta primera parte, P de promovido, si aprobamos parciales. Pero ahora nos dice que agreguemos una L para aquellos que no aprobaron o no asistieron a ninguno de los dos. Entonces, que no aprobaron o que no asistieron a ninguno de los dos. Bueno, pero puede ser que no haya aprobado y no haya asistido. Entonces, ese caso también. ¿Cómo sabemos que no asistieron? ¿Cómo nos damos cuenta? Que no aprobaron es menor que 6. Y que no... Ajá, ¿no entendí? Porque la nota es nula. Claro, pero ¿qué nos pasa? Nos pasa que acá la condición no... nula para los que hicimos el reemplazo con valores numéricos, pero el otro no apareció nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá, en este caso, en la tabla, estos campos que no tienen ningún valor, porque estuvo ausente, le vamos a decir que el campo nota 1 lo reemplace con null si no hay nada. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que no haya nada? O sea, ¿cómo? Vamos a mirar por ejemplo, Moretti. Quiero ver que tiene nota 1. Fíjense que Moretti va a mostrar este campo nota 1. Que lo muestre. Muestra un valor numérico 0. Y a ver, y condición. Condición. Vacío. Entonces, le puedo preguntar si pregunto empty, a ver si empty condición está vacío, condición true. Vamos a ver si nota 1 está vacío, true. Entonces, si nota 1 está vacío, lo voy a reemplazar con null. Voy a replace nota 1 con valor null for empty nota 1. Toda esa columna, la columna nota 1, ¿para qué? Para que después sea más simple preguntar para libre, ¿no? Lo voy a reemplazar todo con null si está vacío, si no tiene ningún valor ingresado.
ya se reemplazó todo con null. Lo mismo para nota 2. Si la columna nota 2 está vacía, bueno, que lo reemplace con empty. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Sería lo mismo hacerlo con un if? Acá con una sola línea, y si tenés que hacerlo con un if, tenés que ir recorriendo un scan de la tabla y preguntarte un scan for de la tabla. Todavía no vimos ese comando. Ah, Scan ok. for, y todos los que cumplan esa condición, scan for empty nota 1, replace nota 1 with null. O sea, va a recorrer todos los que cumplan esa condición. Pero todavía no vimos el comando. Estamos viendo estos comandos globales que se Claro, aplican. para un if tendría que recorrer todo. Claro, porque Ah, tenés bien. muchos. ¿Y cómo lo recorres desde el principio al fin? Con un scan. Un scan, un if y un replace. Bárbaro, gracias, profe. No hay nada. Bueno, lo que yo hice ahora fue los campos que los voy a comparar. Quiero comparar con valores numéricos o con null. Entonces, queda libre si no aprobaron o no asistieron a ninguno de los dos. Bueno, entonces ahora vamos a armar la condición de libre. O sea que el campo condición, replace. Quiero que la condición se reemplace con with L. ¿Para qué condición? Que vamos a pensar que los dos que no hayan asistido, entonces que los dos estén empty. Empty, nota 1, and no empty. Profe, ¿no sería null? Perdón, null. No, empty no, porque ya está vacío. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿is null? Gracias. Si es null, nota 1. ¿Y qué más? Al mismo tiempo, no asistieron. ¿O qué puede ocurrir? Desaprobaron los dos. Exactamente. Entonces, que nota 1, bueno, yo le voy a agregar un punto y coma y enter, pongo así, puedo bajar a la línea siguiente y no se ejecuta la línea. Entonces, ahora voy a preguntarme si nota 1 es menor que 6 y al mismo tiempo nota 2 es menor que 6. Fíjense que primero se va a ejecutar el AND antes que el OR. Y primero todos los AND y después todos los OR. ¿Sí? Primero se van a ejecutar estos dos grupos y estos dos grupos. Bueno, ¿y qué? Ahora la combinación de null con nota menor que 6. Entonces ahora voy a tener nota 1. Que sea, vamos a hacer primero con menor que 6 y al mismo tiempo, ¿no? Is null, nota 2, o punto y coma, que is null, nota 1, and nota 2 menor que 6. Entonces ahora que no tengo punto y coma, pongo un enter. Y se ejecutó toda la línea hasta acá, porque el punto y coma une líneas, las concatena las líneas. Bueno, entonces, acá no se completó porque, ¿sí? A mí me quedó una duda. ¿Solo en este caso se van a ejecutar primero todos los AND y luego los OR, o siempre es así? Siempre fue así, o sea, sí, ese es el orden de prioridad de estos operadores lógicos. Salvo que lo cambies, pero normalmente es así, el AND tiene prioridad sobre el OR. Así como la división tiene prioridad sobre la suma.
es el orden de prioridad de los operadores. Claro, ahí entendí, gracias. Ujú. Bueno, entonces, L se reemplazó con L, libres, vamos a verificar, está bien. ¿En qué caso? Bueno, en este caso no, porque hay uno aprobado. Bueno, vamos a ver entonces qué dice el ejercicio. Dice, crear una nueva planilla de nombre alupromo.xls con los alumnos que están en condición de promovidos, o sea que tienen una P. Bueno, entonces, lo que podemos hacer es, para poder crear la tabla, lo vamos a hacer una copia de la tabla. ¿Y qué vamos a copiarlo? Dice que sea de nombre alupromo XLS. Para poder copiar, entonces la tabla tiene que estar abierta. Ya la tenemos abierta y lo que vamos a hacer es alupromo XLS. Entonces la vamos a copiar. Copy to alupromo. Si bien le puedo escribir XLS, le tengo que indicar el tipo type XLS. Si yo escribo esto, copy to, si yo no le pongo el type copy to alupromo, me crea una DBF, una tabla de Fox. Si le indico el type, bueno, me crea exactamente la misma tabla que tengo abierta y copia todos los datos. Si quiero cambiarlo, tengo que indicarle la condición for, y condición sea igual a P. Y 36 registros copiados. ¿Dónde se copió? En el directorio de trabajo. Acá vemos que tenemos alupromo. Abrimos, doble clic para abrir la tabla. Y acá vemos que todos tienen condición P. Sí. Copió bien la tabla. Bien, vamos a ver entonces la línea siguiente. Creamos entonces la planilla alupromo XLS. Calcular la cantidad de alumnos del curso. Bueno, vimos que para hacer un cálculo, para saber, para mostrar los resultados, usamos el signo de pregunta para que la salida sea en pantalla. Y acá primero lo que vamos a hacer es hacer el cálculo en una variable, que lo asigna a una variable. Y una vez que tengamos asignado ese valor en la variable, recién ahí lo vamos a mostrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calcular la cantidad de alumnos del curso, ¿era, no? La cantidad de alumnos. ¿Qué les parece que hay que hacer? Y bueno, cuento cuántas líneas tiene la tabla, entonces ya voy a saber, ¿no? Tiene 1, 2, 3, así lo podría ir contando. Y ya sé cuántos alumnos hay en el curso. Pero hay un comando que se llama calculate. Le tenemos que decir qué es lo que queremos calcular. Por ejemplo, cantidad, podemos calcular un promedio, no, queremos cantidad. CNT, eso me va a dar, no, esta es una letra acá, calculate, CNT, me va a dar la cantidad de filas que tiene la tabla alumnos, la tabla que está actualmente, y que lo guarde en una variable que se llame cantidad. Y acá ¿sí? Ahí Gianluca pregunta si le podrías explicar de nuevo lo del copy to. Sí. Signo de pregunta, cantidad. Y ahí me lo muestra. Vamos a ver entonces, copy to alumno. Vamos a escribir copy to, control C, control V. Escribo esto. Antes de poner enter, miren,
¿Tengo alguna DBF? No, no tengo ninguna DBF alumno prom. Enter. 62 registros, tal cual esto. Entonces vengo acá, aluprom DBF. Al no poner que es XLS, me la copió aluprom DBF. Bueno, si no le digo el tipo, aluprom 2, le voy a llamar ahora type XLS. Bueno, si yo no digo la condición, pongo enter, me copia 62 registros. No, yo quiero en el 3 aluprom XLS, pero que no copie todo, sino con la condición for el campo condición sea igual a P. Enter. Entonces 36, hay menos registros. Fíjense que ahora tengo aluprom, aluprom 2, aluprom 3, ¿sí? Acá tengo todo en el 2. Yo no le había puesto la condición. Acá tengo todos. Y acá en el 3 le había puesto la condición, entonces no. Entonces solamente los promovidos se copiaron. ¿Sí? ¿Se entendió ahora la pregunta? Sí, ahí escribió en el chat que sí, que ahí lo entendió. Eso era lo que yo dije rápidamente. Bueno. Entonces, ¿cuántos alumnos? Conté cuántas filas hay y eso lo hace el comando calculate, cnt, to, y hay que el valor hay que asignárselo a una variable. Bueno, se lo asigné a la variable cantidad y después muestro qué valor. Esto que si no queremos que aparezca este reflejo en pantalla, con el comando set, save, un cuadro de diálogo. No, esto era para sobreescribir. ¿Cómo? No, esto era para sobreescribir. Ay, ahora no me puedo acordar. Profe, para que no te aparezcan los resultados atrás. Yo no quiero que me ve. Bueno. Set talk off, creo que era. Se tocó, sí. Ese. Como el otro era para sobreescribir la tabla. Se tocó. Los diálogos, ¿no? Entonces, cuando ejecute el calcula y cantidad, fíjense que ahora vuelvo a ejecutar, ya no me aparece el CNT, bueno, que se ejecutó. Y con on lo activo. Pongo calculate, ahora sí. Eso era lo que, gracias. On. Bueno. Vamos a ver entonces, ¿qué es lo que pide? Recién vimos cantidad de filas, ¿no? Cantidad de alumnos, es lo mismo. Determinar la cantidad de alumnos que rindieron cada uno de los dos parciales. Entonces, ¿cómo sé los que rindieron el parcial 1 y cómo sé la cantidad de alumnos que rindieron el parcial 2? La cantidad que sean... ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cuántos alumnos rindieron el parcial 1 y cuántos el 2? Hacer el conteo con la condición de que la nota 1 sea mayor. Igual que 6. Puedo poner cant 1 para la cantidad del parcial 1. ¿Por qué condición? Nota 1, ¿cómo tiene que ser? Distinto de null. Distinto de null. Entonces, que no sea null, no is null, paréntesis, nota 1. O sea, si el campo tiene un null, no tiene un null, no tiene null, lo cuento y cuento, entonces... Ay, lo sé, entonces no, lo vamos a poner en no.
Entonces, ahora voy a hacer exactamente en la variable cant2, si no contiene null, que lo cuente. Y después, entre comillas, voy a decir, bueno, cantidad, era cantidad que rindieron el ¿no? Cantidad que rindieron el primer parcial. Profe, te hago una consulta. Sí. Siempre que nosotros pasemos un dato a una estructura de archivo, de texto, de lo que sea, como hicimos anteriormente, ¿siempre mantiene la cabecera? Cuando pasamos los P, porque quería ver la diferencia entre este tipo de variable que devuelve un solo valor y cuando crea un archivo como que copia toda la cabecera junto con la condición que voy a Ahora hacer. lo vemos. Ahora lo vemos. Entonces, cantidad que rindieron el segundo parcial. Y la cantidad de valores lo fui contando. Bien. Bueno. Vayan pensando en la letra K. Terminamos de hacer estas dos líneas y después te respondo la pregunta. ¿Puede ser así terminamos el tema? Sí, dale, genial. Bueno, calcular cuántos alumnos aprobaron cada uno de los dos parciales. La nota sea mayor o igual que 6. Lo mismo que recién, con la condición que en lugar de null tendría que ser nota 1 mayor o igual que 6. Y acá lo mismo, en lugar de null, la cantidad que nota 2 sea mayor o igual que 6. ¿Y qué más decía? Que había que mostrarlo, calcular cuántos a cada uno de los dos parciales. Bueno, cantidad que aprobaron el primer parcial, cant 1. Sobreescribí el valor anterior. Y cantidad que aprobaron el segundo parcial, cant 2. Y ahí tengo cantidad que aprobaron el primer parcial, cantidad que aprobaron el segundo parcial. Y última pregunta, antes de responder la otra pregunta, calcular el promedio general del curso. ¿Esto qué voy a hacer? Un promedio de un promedio. Voy a hacer el promedio de cada estudiante y con ese promedio, en la suma de estas dos notas dividido 2, lo voy a ir sumando y que lo divida por la cantidad de estudiantes. Entonces, esto va a ser un calculate. Una ABG, average. ¿De qué voy a hacer el average? De un promedio de un promedio de nota 1 más nota 2 dividido 2, el ABG de todo esto, tu promedio. Entonces, promedio general del curso, más, fíjense que lo estoy concatenando y lo llevo a cadena de caracteres con str, lo convierto a promedio, lo convierto a string, a cadena de caracteres con máximo 10 lugares y 2 para la parte fraccionaria. Esto quiere decir que lo concateno con otra cadena de caracteres más str string, quiere decir a esta variable de tipo numérica la estoy transformando en cadena de caracteres con esta función str y entre paréntesis la variable. Y acá el promedio general del curso, 7,52. Bueno,
ahora sí, ya terminamos entonces, por lo menos hasta acá, todavía no vemos índices. Lo vamos a ver la próxima clase, que viene la M, empieza con índices. Ahora sí, lo que me estaban preguntando. De eso ya está, ya terminamos la clase de hoy. Ahora las preguntas. Profe, yo tenía una consulta. Sí. ¿Para qué usas bien el STR que dijiste al final? Sí, fíjate que igual promedio. Me muestra 752. Bien, es un número, solo lo puedo mostrar. Pero si yo no lo transformo acá a string, fíjate, si yo pongo una coma, ay, me lo dejó hacer. A ver. Lo transformo solo. Si yo lo pongo con un más, que es una cadena de caracteres, ahí me dice que hay error en el tipo de operador y el tipo de operando. ¿Por qué? Porque esto es cadena de caracteres y esto es un número, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que llevar todo el mismo tipo de datos. ¿Cómo lo llevamos? Con str, string, convierto a string y le envío el argumento. Es una variable de tipo numérica. El resultado lo transforma ese numérico en cadena de caracteres. Bien, y viste arriba que vos pusiste Lo 19, redondeó. Coma. Entonces digo, bueno, como máximo que tenga 10 en lugar. Y con 2 comas, fíjate que dice longitud máxima del número, coma, lugares decimales y 2 lugares. Y esa n chiquitita quiere decir que tiene que ser numérico el valor que va a contener. 7,52. Y si no, redondea. Como es más de 5, lo redondeo a 8. Bien, STR ya está respondido. Otra pregunta que me habían hecho antes. Sí, yo te había consultado, profe, por cuando pasamos la lista de los P, Sí. Si automáticamente cuando pasamos a cualquier otro archivo es como que copia la cabecera. Sí. Cuando uno hace una copia, sí, se copian las cabeceras. Vos también podés hacer una importación, en lugar de agregado, podés importar y traes la estructura y los datos. A ver, vos querías que vea esta, Aluprom, que es la primera. La primera trae, sí, los nombres de campo los trae como en la primera fila, te trae los nombres de los campos. Y después, a partir de la segunda en adelante, datos. Esto también es una forma de interpretar tablas, ¿no? En Excel. En Excel las tablas se interpretan que si vos tenés la primera fila son los nombres de campo y a partir de la segunda en adelante, los datos. Y cada columna siempre tiene que ser todo el mismo tipo de datos. Así lo interpreta como tablas en Excel. Que en todos los casos, y sí, cada vez que usas el comando copy, siempre hace lo mismo. ¿Sí? Desde Fox, si en lugar de hacer un append from, vos haces un importar, acá en importar, no tenés la tabla, no la tenés, no importa, te crea la tabla con la estructura de la que vos estás trayendo los datos, con la misma estructura y los valores con un import from. Que no es lo mismo importar que agregar append from. Bueno, me parece que hasta acá llegamos, ¿no? Si no, seguimos. O ya
No sé qué decir, todavía índice me parece que no. No, creo que no dieron índice. Me parece que esperemos a que sigan viendo el tema tablas la próxima clase, Javier. Sí, igual ya más o menos estamos 5 y 20. No sé si queda alguna pregunta más, algo más que quieran consultar, que no les haya quedado claro. La parte del principio, que por ahí fuimos un poquito rápido, esto de, bueno, cómo se corre el programa, o sea, alguno tuvo un problema, no sé si alguien se lo bajó y lo pudo correr. En general con Inés, después de la clase nos quedamos y es un ratito de consulta. Digamos. Siempre media hora damos después de... Sí, siempre damos media hora de clase, pero si quieren un día en particular, yo me conecto, dijimos viernes a las 5 de la tarde, bueno, me conecto a las 5 y me hacen preguntas. Bueno, si no... Profe, si no perdón. Sí, por las dudas, claro. para que quede claro y que tampoco la profe se conecte al Pepe. ¿Lo solicitamos antes por mail de última a los que, por ejemplo, si queremos consulta el viernes a las 5, como dijimos, sí. Te mandamos un correo, Inés, antes? Mejor, sí, mejor. Mándenme un correo, porque yo en el campus no ingreso, salgo para las clases y no ingreso poco. Ok. O sea, mejor eso lo voy a ver seguro. Ok, ¿en el campus está tu correo, profe? Me fijo. No sé dónde... A ver... No sé dónde tienen el... No, ahí. Si no... Lo que pasa es que si me mandan acá mensajitos, yo no lo tengo asociado con mi correo, entonces no lo veo, ¿no? Ahí O sea, donde dice Inés Palau, ahí a la derecha, creo que, a ver, apretá, ahí me parece que no lo tenés ahí asociado a tu... No. Claro, entonces no veo los mensajes, o sea, Claro. No, profe, si no, de última, pasame el correo y yo lo paso en el grupo de WhatsApp por si alguien, para que haga lo mismo que yo en el caso de querer la consulta del viernes. Sí, o escribilo ahora ahí en el chat, y ya está. Claro. Sí. Lucas pregunta cómo hacía para cambiar el idioma del programa. Ahora te contesto. Para quienes terminen. Entonces, ese es el correo. Ustedes me avisan si me van a consultar, o sea, para que yo me conecte. Entonces quedamos viernes a las 17 horas. Dale, profe, gracias. Sí, para recordarme, por las dudas me olvide. Porque... Bien. Detener. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, preguntan cómo cambiar el idioma del programa. Sí. Mirá. ¿Tienen el campus? Creo que estaba el archivo. No, está, cuando ustedes se bajen el zip ese, hay dos archivos, uno que se llama bfp7enu.dll y hay uno que se llama bfp7esn.dll. El ENU es el del inglés y el ESN es el del español. Entonces, lo que pueden hacer es engañarlo de alguna manera al programa y pónganle un guión bajo, renombren el archivo que dice ENU, pónganle un guión bajo adelante para que no lo cambiarle el nombre, digamos, y el que dice ESN cámbienlo a bf7enu.dll, digamos. Entonces, en vez de leer el inglés, digamos, va a estar leyendo el español pensando que es el inglés y le va a cambiar el idioma. Esa es la forma más fácil. Después se puede hacer bien, digamos, pero esa es la forma más fácil que en general usamos. ¿Se entendió? Renombrar los archivos, eso quiso decir. El inglés
lo tienen que cambiar, o sea, o cambiarle el nombre el del inglés y al de español ponerle el nombre que tenía el del inglés, ¿no? Exacto. Por favor, las extensiones la deja. DLL la tienen que dejar. ¿Se entendió? Lucas, vos que preguntabas, ¿entendiste? Sí, dice que sí. Bueno, genial. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, Gracias, profe, nos vemos. nos Dale, vemos. hasta No, luego. nos vemos. Chao, chao. Nos vemos en un rato. Gracias. Chao, chao.